David, bienvenido. Qué gusto, qué gusto. A un programa de Reto Siglo XXI. Para hablar de Limón, nuestra bella provincia, que colinda con casi todas las... Nicaragua, Panamá, Heredia, Alajuela, Cartago, Punta Arenas, increíble, ¿verdad? Por ahí sale el 80% de nuestras exportaciones. Tal vez un poquito más. Tal vez más. Llegó Cristóbal Colón ahí, 1502, ¿verdad? Una cultura de varias etnias, ¿verdad? Afro-caribeña, que llamamos nosotros. Y tenemos muchos parques nacionales ahí, ¿verdad? Puerto Viejo, parques nacionales, sí. Cahuita, Tortuguero, Chiquita, en fin, son muchos. Pero lógicamente hay malas noticias de Limón continuamente en los medios. La gente cree que la seguridad no es la mejor en el país. Ahí se ha aumentado la parte de drogas, es algo peligroso. La parte educativa se ha afectado mucho, ¿verdad? Más que lo que es aquí el GAN. Y el equipo de Limón ni siquiera lo dejaron jugar en la segunda división ahora. Pero Limón es potencialmente un importante lugar para hacer un desarrollo más equilibrado, más inclusivo. No puede ser que vivamos en esa situación tan compleja, teniendo las bellezas naturales para desarrollar el turismo, ¿verdad? Teniendo dos puertos, ¿verdad? Importantes, uno que se acaba de terminar hace, 8 años ya, casi. Pero que se afectó, ¿verdad? También Habdeba, hasta en este periodo se redujo la planilla que se absorbía una parte importante y las pérdidas han sido acumuladas y se pensionó casi a todo el personal. No sé cuánto personal tiene ahora, pero la idea de la antigua presidenta de Habdeba, esta muchacha Centeno, era buscar el equilibrio financiero, ¿no? Cierto. Y la Asamblea Legislativa aprobó varios recursos para poder ordenar la estructura financiera de Habdeba, que es clave. Bueno, hablemos de Limón. Mira, muy interesante toda esa historia que vos haces, pero si nos vamos un poquito hacia el tiempo de la colonia, Jorge, nos damos cuenta que Limón estaba en manos de transnacionales. Desde que el general Tomás Guardia gobernaba este país, le entregó 70,000 hectáreas a Minor Keith para que hiciera lo que él quería. Bueno, era su yerno, ¿verdad? Y desarrollara todo ese emporio bananero, trajera poblaciones para desarrollarlo, poblarlo, sembrar banano. ¿De dónde provenían la mayoría de Bueno, vos sabés que la mayoría de la gente, cuando se construyó el ferrocarril, inicialmente se iniciaron con un grupo de italianos. ¿Sabes que y los italianos llegaron a Limón, pero no aguantaron el clima. Mi abuelo estuvo en la construcción del ferrocarril. Bueno, qué interesante. Y después vinieron los chinos. Eran un poquito más resistentes, pero tampoco les fue mal. Y entonces, con la crisis del Caribe, que hubo en el Caribe, en los países del Caribe, los ingleses, Minor Keith, fue a Jamaica y a las islas del Caribe, y ahí vinieron algunas diásporas que llegaron a Limón 1872. Mis abuelos llegaron en 1910, cuando ya estaba construido el ferrocarril, a administrar el único hotel que había
para los ejecutivos del ferrocarril y de la United Fruit Company. Ahí llegó mi abuelo William Gurzón y mi abuela Ruth Grant O'Connor y se establecieron ahí. Pero Limón estaba en manos no de quienes gobernaban este país, sino de empresarios extranjeros. Y entonces la dependencia nace también a raíz de cómo funcionaba el comercio en ese tiempo, Jorge, y eran comisariatos. Mi papá fue gerente del comisariato, fue gerente de la primera cooperativa de la Norden, y ahí lo que a los empleados podían ir a la cooperativa a comprar, y lo que les daban era el cambio, el vuelto, el menudo. No los dejaban desarrollar emprendedurismo. Bueno, la educación también era difícil. Muy poca gente tenía la opción, y los jamaiquinos y caribeños pensaban en regresar, porque estaban moviéndose de Limón hacia Panamá, porque en ese tiempo también se estaba dando la construcción del canal de Panamá. Y entonces las familias se fueron ubicando, y hombres dejaban familias en Panamá y en Costa Rica a la vez, en todo ese territorio. Pero como vos dijiste muy bien, Limón tiene todos los recursos, tiene la mejor hidrografía de este país, tiene los recursos naturales. Se convirtieron muchos territorios de Limón en parques nacionales, lo cual limitó su desarrollo. Sí. Solo teníamos el ferrocarril. Después yo estuve de casualidad en el momento en que José Joaquín Trejo Fernández le puso la firma a la ley de la carretera a Limón. Estaba en la Asamblea Legislativa con un grupo, y entre ellos mi mamá, que era una dirigente de Limón, y me tocó ser el único niño testigo en el momento en que don José Joaquín le puso la firma de ejecútese camino a la carretera hacia Limón. Y posteriormente me tocó estar como gerente general de Habdeba en el gobierno de Oscar Arias, y me tocó ahora también modificar algunas cosas en la ley de Habdeba en esta última administración, estando en la Asamblea Legislativa. El problema de Limón es complejo. El problema de Limón es que nos han amarrado el desarrollo turístico, nos han amarrado las oportunidades de crecimiento. Hay gente que dice que no hay títulos de propiedad, que son derechos. Es cierto. Hay una inseguridad jurídica. Totalmente, hay una inseguridad jurídica. Hay gente que tiene generaciones de sus familiares que han estado en territorios y no tienen un título de propiedad porque las leyes posteriores llegaron, y Habdeba controla desde la frontera de Punta Uva hasta la frontera con Nicaragua, toda esa zona costera, esa faja. Gente que está en Tortuguero, que está en Colorado, que está más al sur, en Manzanillo, en Cocles, en Cahuita, pues no tienen la seguridad jurídica que deberían. Y la Constitución pues nos limita. Igualmente estuvimos ahora en la Asamblea estudiando un proyecto de derecho de utilidad ambiental para darles por lo menos un título que les permita, bajo un marco legal, hacer algún tipo de proyectos controlados por el Estado, con permiso del Estado. Algo así sencillo, donde con ese título pueden tener acceso a créditos, pueden tener acceso a un desarrollo forestal, pueden tener un acceso a una zona agrícola dentro de la propiedad con algunas limitaciones, pero que puedan heredar a sus... que no los puedan... No, que sea propiedad privada. Pero que el Estado en cualquier momento controla, ¿verdad? Esos son temas. Pero el Limón... No, pero perdóname, ese es un tema importantísimo. El desarrollo turístico es el gran potencial que tiene Limón. Y ahora con una carretera que va a terminarse, no sé... Bueno, vos sabés que el puerto... En 2 años, sí, una cosa así. El puerto ha sido la ventana de Costa Rica al mundo. En otros países, Limón hubiera sido la capital de Costa Rica, no hubiera sido San José. Usted sabe que el capitán de Limón, del puerto,
fue mi abuelo, el hijo de don Cleto González Víquez. Bueno, sí. Increíble. Yo conocía al gobernador, don Hernán Víquez. Sí. Conocí a don Hernán Víquez y sus hijos también, Nanzo y otro que estuvo también en el Ministerio de Justicia. Muy amigos, queridos en Limón. Y entonces, te puedo decir que la historia de Limón ha estado un poquito accidentada, a pesar de que tenemos todo, no tenemos nada. El país no ha hecho la infraestructura que Limón necesita. Se ha visto afectado por el tema sindical, que vos viviste mucho esa época cuando estuviste presidente de la Cámara de Industrias, y ahí fue cuando nos conocimos. Yo era gerente general de Habdeba, donde los sindicatos tenían un poder enorme en Limón, y todo eso trajo en Limón y el Recope. Y todo eso, dos grandes. Todo eso terminó en que el gobierno buscó soluciones y creó esa bendita concesión que está en manos de una empresa holandesa, APM Terminals, donde ahora los empresarios se quejan porque los costos son 2,5 veces más altos que los que se dan en Habdeba. Sí, pero hay una serie de ventajas que no las tiene Habdeba. Bueno, hay unas ventajas en cuanto a la rapidez de carga de los contenedores, pero hay una serie de desventajas para el pueblo de Limón. Yo recuerdo que si había una huelga en San José no dormían, pero cuando había buen clima, en Limón no dormíamos, por las condiciones habilitantes para la población, los salarios malos, la explotación y temas que... No, los sindicatos tenían buenos salarios, ¿verdad? Bueno, los sindicatos portuarios tenían buenos salarios. Y los también pero todo eso cambió después del 95, con la apertura de las estivas, y entonces vino la reducción de las cuadrillas, porque en aquel tiempo las cuadrillas eran de 96 personas. Ahora las cuadrillas bajaron a 15 personas. Porque en aquellos tiempos, acordate, trabajaban 32 y 64 quedaban ganando, aunque no estaban trabajando. Y esas situaciones fueron tal vez afectando el imaginario de la gente, y las inversiones no se daban en Limón. No se dieron las inversiones que se tenían que dar en el sector privado, más que fincas bananeras, fincas de frutas como piña, plátano, pero esas son fincas que ocupan una mano de obra muy barata. Los limonenses teníamos que salir de Limón a estudiar a la capital, a la universidad. Ahora tenemos universidades en Limón, ¿verdad? Hemos logrado atraer las universidades. Y hay buena mano de obra. Y hay gente que se está graduando. Ahí está el Tecnológico, ahí está la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pero el Colegio Científico de Limón puede competir con cualquier colegio científico de este país. Los estudiantes tienen calidad, pero y se quedan. Y salen, porque tienen que venir a estudiar las carreras de ingeniería y tecnología y medicina a la capital, pero se dan ese tipo de oportunidades que tenemos que multiplicar. Tenemos el bono demográfico más alto para los jóvenes, pero no tenemos el empleo. Ahí es donde, por ser Limón un puerto, costa, la droga llega en contenedores y antes venida de Jamaica, la marihuana, venida de Colombia, sigue llegando la cocaína y pasa por Limón. Bueno, por dicha que al fin y al cabo parece que ya se aprobó la ley para que se coloquen los escáneres, un tema que yo he venido luchando durante muchos años en los puertos y puntos de frontera de este país. Ojalá que se den, pero que estén en manos de las empresas nacionales de gobierno, no en manos de los privados. No. Porque la Constitución dice que eso no puede ser. Eso que un escáner lo opere APM Terminals, eso no puede ser. Y ya hemos visto el montón de problemas que se han dado con funcionarios que se han visto involucrados en temas. Pero el gobierno sí
El problema es que lo han saboteado. Esos escáneres nunca han operado. O sea, yo tengo mis dudas si los han saboteado o si el mercado europeo, que es el que le interesa la llegada de la cocaína, ¿verdad? Tiene vasos comunicantes, ahí. ¿verdad? Porque hacia los Estados Unidos, con la DEA, hay menos... sí, nosotros es con Europa, somos exportadores. Somos exportadores, somos punto de salida. Pero es un tránsito y eso grande. está afectando mucho porque el empleo en Limón es el que está haciendo falta. Tenemos una población joven que demanda una educación de calidad, que demanda oportunidades de empleo, y mientras no hagamos eso, nos están ganando el terreno los narcotraficantes. Estas últimas muertes que se han ocurrido en el Caribe, las que se dan son entre bandas, no es entre la población común. No. Aquí hubo un accidente que fue la muerte del guarda del Colegio María Inmaculada, que por defender a una niña entregó su vida. Y fue un héroe, se convirtió en un héroe, una actitud muy noble. Pero yo creo que nosotros tenemos el poder ahora. Tenemos el canon de APM Terminals, que es un montón de plata, que está entrando aproximadamente $800,000 a $1 millón mensuales. Yo presenté el proyecto para que la regla fiscal no afecte ese canon, ¿verdad? Ese canon solo puede ser utilizado en la provincia de Limón, y también presenté un proyecto para que las municipalidades de Limón, a través de su alcalde, conformen un órgano consultivo con el presidente ejecutivo Jabdeo, la presidenta, para hacer proyectos de impacto. Sí, que no son parquecitos como están aprobando, no son... Ni pintar... No, son realmente obras que generen oportunidades y que distribuyan empleo y que distribuyan riqueza. Limón, ¿cómo es posible que el aeropuerto de Limón se inunda? No solo se inunda, sí, es decir, es un aeropuerto internacional, sí. Y las autoridades nacionales, vos que estuviste tanto en Guanacaste, sabes que convirtieron la finca que era de don Daniel Uduber en un majestuoso aeropuerto. El mejor. Y Limón, que tiene un aeropuerto histórico, que yo recuerdo los taxis de Limón saliendo a las 5 de la tarde porque había mal tiempo en el Santa María, y los taxis tenían que ponerse con las luces ahí para que aterrizara un Jet One Back 11 del AXA en Limón, porque no tenían a dónde ir, si no tenían que ir a Panamá o irse para Nicaragua, pero teniendo el aeropuerto de Limón iban a Limón. Y en Limón perfectamente necesitamos un aeropuerto, y el aeropuerto de Limón, a 300 metros más adentro, la profundidad no llega a 6 metros, y se podría rescatar un gran terreno de ese y darle realmente las condiciones a un aeropuerto para el desarrollo económico de Limón, del Caribe Sur, de la terminal que se habla de cruceros en Limón, para el turismo, de la marina que Limón puede tener, siendo que Limón tiene una posición geográfica especial con respecto al Caribe. Vos sabés el problema de los huracanes que se generan. Y aquí se protegen los... Y aquí no hacemos nada para aprovechar esas ventajas que tenemos. Pero estamos entrabados, son los gobiernos que se... Bueno, son los gobiernos que se entraban, porque tienen los ojos puestos en otros temas, en otras regiones, y los gobiernos siempre dicen que van a volver la mirada a Limón, pero ahí no pasan. Mientras las exportaciones salgan y las materias primas ingresen, no pasa nada en Limón, en el país. Cuando hay problemas en Limón, entonces sí, todo el mundo se le para el pelo, y antes yo recuerdo que los empresarios mismos le decían al gobierno, sí, aumentemos, que va a costar unos centavos más, aumentémosle los salarios, sin resolver la problemática social, educativa, de salud. ¿Cómo es posible que en Limón no tenemos un hospital de primer orden? ¿Cuáles empresarios de este país viven en Limón? Tienen las empresas en Limón, pero van y vienen, se montan en su avioneta, llegan y a las 4 de la tarde despegan. Y si hay mal tiempo se vienen por carretera, pero no tienen sus familias viviendo en Limón, ¿verdad? Entonces es parte de la problemática. Pero sí es importante que veamos esto, güey.
un aeropuerto, o sea, lo que sucedió en Guanacaste, que a mí me tocó, entra el aeropuerto, pero el desarrollo turístico crece aceleradamente, ¿verdad? O sea, se pueden construir hoteles. Hay, ¿cómo se llama? Un problemas de agua, sí hay, terribles, pero había seguridad jurídica para los que querían invertir en hoteles. Pero yo he hablado con varios empresarios y dicen, pero es que yo invierto y hago tal vez un hotelito ahí pequeño, pero ahí no tengo título de propiedad. Bueno, eso es lo que les está pasando. Eso es lo que hay que arreglar. Eso es lo que les está pasando. Vos sabés que tenemos los territorios indígenas, ¿verdad? Tenemos las áreas costeras en el Caribe Sur, que es una área más llamativa. Lo mismo pasa con los territorios del Caribe Norte, ¿verdad? Hacia Tortuguero, hacia Colorado, hacia San Francisco, todos esos territorios que son, tienen una exuberancia cerca de los parques nacionales. No, y eso vale mucho. Y eso vale mucho. Sí, claro. Vos vas al aeropuerto de Tortuguero y no hay facilidades para los turistas. Entonces, se requiere esa realmente pero es una compromiso del planificación. Estado. Es una planificación. Y creo que ahora lo que esperamos es que, ojalá, porque le creamos una ley robusta a Habdeba, le mejoramos la ley a Habdeba, que fue excelente lo que se hizo en el pasado, donde Daniel Oduber, Hernán Garrón, otros visionarios entendieron lo que había que hacer en Limón, pero no lo hemos hecho. Ahora estamos con la esperanza de que cada gobierno que llega, a ver si realmente le entran a Limón, y planes reguladores. Ahora sí hay un plan regulador. Limón en la cabecera tiene su plan regulador. De hacer una zona franca, pero hemos dejado $55 millones para resolver los problemas de saneamiento del agua. Principalmente 32 millones para las zonas altas de Limón, limpiar las playas, que las playas puedan ser utilizadas por los bañistas. Y la seguridad. Y la seguridad, por supuesto. ¿Qué es lo que ha pasado? Dejamos $200 millones también para mejorar las comisarías. ¿Cómo es posible que en Puerto Viejo no hay una sola comisaría con el turismo que hay? En Cahuita, en Limón Centro, en Matina, en Guásimo. No es posible que los vehículos, los de migración, tienen que hacer una rejunta para reparar las llantas porque los vehículos no caminan, no hay presupuesto. Entonces, el país está viviendo lo que decía un candidato presidencial de mi partido, una emergencia no declarada que no se quiere reconocer. Pero si no se toman acciones, Limón sí tiene los recursos ahora propios para hacer cosas inteligentes, planificadas. Pero ordenadas y de verdad, y que sea un plan de largo plazo. No puede ser ahí es puras ocurrencias. Donde yo espero que no perdamos estos 4 años en improvisaciones. Ahora andan buscando directivos para Recope, directivos para Habdeba y que manden los currículos y cosas de esas. Yo creo que no se vale improvisar en este país. No. Se tiene que saber con qué equipo se cuenta, con qué personas capacitadas además, para llevar adelante hay que darle una proyección de largo plazo. O sea, no puede ser que cada 4 años salgan diferentes actores. O sea, el desarrollo, el programa integral, digamos, de Limón tiene que ser algo que se está... Bueno, había recursos que dio el Banco Mundial, me acuerdo, para estudios y no sé qué, pero no pasó nada. No pasó nada, por dicha, porque a mí me iban a nombrar director y pusieron una abogada. Y entonces, para que eso hubiera funcionado, eso era 90% eran obras de ingeniería civil. Y lo que pasó fue que 14 instituciones tomando decisiones desde la capital de lo que había que hacer en Limón. Jamás va a funcionar. No. Un proyecto de ese tipo es un proyecto de emergencia. Y hay que darle, empoderar a las personas que van a dirigir ese proyecto. Y se habla, digamos, y lo querían manejar de casa presidencial. Eso no va a funcionar nunca. Y se habla de... Sí, no ha funcionado nunca. En una oficina en la casa presidencial no puede ser. O sea, eso fue lo que pasó. Devolvimos
74.5 millones de dólares al Banco Mundial, que se consiguieron especialmente porque se tenía claridad de lo que venía para Limón con la construcción de la carretera, de la nueva terminal y la terminal y todo el desempleo que se iba a generar, porque la academia vendió una idea en Limón de que con la llegada de APM Terminals y de la nueva concesión, que se iban a hacer un montón de clústeres logísticos que iban a generar empleo. La Universidad de Costa Rica preparó expertos jóvenes de Limón en materias marítimas. Para arreglar barcos. Para trabajar en barcos y quedaron los muchachos ahí con las esperanzas truncadas. Tuvimos que meterle una presión desde la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa para que indemnizara a la Universidad de Costa Rica a los estudiantes. Y todavía están ahí viendo a ver si les homologan los contratos para poder trabajar en otros países. Entonces, lo que hemos hecho en este país ha sido mucho desorden, mucha improvisación, y principalmente con las provincias costeras de Limón y Punta Arenas y una parte de Guanacaste, se les ha extraído todo lo que se ha podido y no se le ha devuelto. Por eso la pobreza que tenemos en esas regiones, y por eso cuando van las elecciones nos llevamos esos golpes tan grandes en las costas y fronteras. Bueno, David, yo creo que vamos a tener que hacer otra. Por supuesto, porque hay que hablar de la Ruta 32, hay que hablar de proyectos importantes como el TELCA, el tren rápido de carga de Limón. Tenemos que hablar sobre la posibilidad de la ruta desde el Caribe hasta el Pacífico con la ruta que llaman la Ruta Verde, ¿verdad? Y que ahorita pues algunos están tratando de decir que hay que construirla, esas inversiones importantes que puedan cambiar la realidad. Hay que buscar un país. Disparador ahí. El disparador en este momento para Limón es la educación y el turismo. Sí. Y el bilingüismo, recuperar el bilingüismo y entrarle, si le vamos a entrar al turismo, que realmente haya una inyección de capital, porque el crédito es uno de los factores que están impidiendo que los locales puedan tener apalancamiento económico para desarrollarse. Entonces, si no hay cacao, no hay chocolate. Así de fácil. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. No, a la orden. Encantado.